estamos nuevamente, estamos de recorrida desde hace muy temprano, así que acá desembarcamos en la casa de Raquel Barbosa, que es una ilustradora. Después vamos a estar abordando todas las multifacetas de Raquel. Raquel, primero que nada, gracias por recibirnos en tu domicilio, Bueno, en tu casa, en tu espacio. es un gusto, Hace pila que estamos tratando de... es cierto. Te Sí. estamos correteando Desde el homenaje que recibió Ricardo en la Biblioteca en la Nacional, Biblioteca Nacional. sí, ahí Ujú. nos conocimos. Ahí nos conocimos y dije, bueno, estaba pendiente esta entrevista, pero un poco contando sobre tu carrera. Sos justamente docente de historia, estudiaste en el IPA y después tuviste una formación artística con grandes artistas y grandes maestros de la pintura ¿no? nacional, plásticos nacionales, y en este caso vamos a mencionar a Nelson Ramos, Guillermo Fernández y Fermín Ontú. Así que eso Exactamente. por ir empezando. ¿Y cómo se desprende entonces tu historiadora y desemboca en estas cosas que estamos viendo que plasmas en los dibujos? Bueno, yo dibujé siempre. Antes de escribir, eh, me acuerdo que tuve un pizarrón para hacer mis dibujos y muchas veces me castigaban por dibujar en las paredes. Sí, sí, me daban Seguías. el pulidor para ir limpiando y yo limpiaba y volvía a dibujar y volvía a limpiar con el trapito que me daban. Seguía mi tarea. Y después en el liceo, bueno, pude dibujar libremente, volviendo a otra etapa, la etapa escolar, porque yo soy zurda y fui bastante dócil para aprender a escribir con la mano derecha. Ah, mira. Y mientras tanto, nadie me cuidó el otro aspecto y yo dibujé toda la vida con la mano izquierda. Bien. Así que no parezco zurda porque escribo perfectamente con la mano derecha. Ujú. Pero toda la obra esta que ustedes ven está hecha con la mano izquierda. Con la mano izquierda. Este, Eh, y bueno, y la verdad es que encaré el dibujo en talleres ya con muchos años encima, ¿no? Yo creo que ya tenía 40 años cuando empecé, con mucho entusiasmo y, y con mucha timidez. Fue Nelson Ramos que me dijo cuando vio mis primeros dibujos, que eran una cosa, un dibujo del natural, en realidad él lo hacía para probar la mano de los nuevos, ¿no? Y lo que dijo es que los dibujantes zurdos que fueron alumnos de él habían sido buenos dibujantes. Eso a mí me dio mucho entusiasmo. Raquel, justamente mencionábamos la formación que uno pueda llegar a tener con los maestros, ¿no? De Ah, uno. sí. ¿Qué captaste de tus docentes, ¿no? ¿Qué es lo que más recordás y qué es lo que aplicás, que decís que, bueno, esto sí que fue productivo? Bueno, el taller de Nelson Ramos era un taller variopinto. Ahí había pintores, dibujantes, recuerdo un escultor, eh, y era un espacio muy grande donde uno podía recorrerlo y ver las cosas más variadas. Pintores de caballete, había mesas como esta, se trabajaba en horizontal. Bueno, y mucha charla interesante, pero Nelson Ramos no era un docente, digamos, expositivo, ¿no? Cuando miraba una obra y quería hacer un comentario, todo el mundo se levantaba de su lugar a escucharlo, porque era bastante raro en él, ¿no? Y yo siempre recuerdo que una vez le hicieron una entrevista y la entrevistadora le preguntó, ¿usted qué enseña? Y él dijo, yo no enseño nada, quito vendas de los ojos.
Entonces él era un poco misterioso cómo llevaba a cada uno. Yo tenía una conexión muy interesante con él y después de años de estar allí, frente a los nuevos, a veces me comentaba, observaste a esta persona, cómo evolucionó. Era interesante ver cómo evolucionaba la gente que llegaba con un trazo de repente muy primario y ahí empezaba a crecer. No me preguntes cómo, pero él hacía un trabajo sumamente interesante, pero no era el maestro convencional, para Y te nada. tenía en cuenta, no es menor, A mí me de tenía tus en cuenta, opiniones sí, también, sí, ¿no? sí, yo lo quería mucho y él también me respetaba. Él era un hombre, podía ser un hombre, eh, violento no es la palabra, se enojaba, y conmigo también. Es decir, ¿no viste esto? Está cantado, que hay que hacer una línea así, pero no te tocaba el trabajo, jamás, Bueno, jamás tocaba el trabajo de nadie. Y cuando uno sugería algo, dice, bueno, no sé, ¿te parece? Jamás te dirigía, no así, te te dirigía en censuraban, forma exacto. evidente, ¿no? Y lo que él decía siempre es que este taller, como era un taller con mucha diversidad, insistía en la diferencia con otros talleres donde todos salen dibujando o pintando como el maestro, ¿no? Dice acá, cada cual hace lo suyo. Sin embargo, los alumnos del taller de Nelson Ramos se identificaban fácilmente. Yo alguna vez le dije, mira, tú decís ¿Cuáles eso, eran las principales características por las que te la dabas cuenta? limpieza del trabajo, la utilización del blanco. No sé, había algo ahí y gente de afuera decía, este es del taller, viene del taller de Nelson Ramos. Pero era una cosa de estilo, de método. Como un sello. Sí, como un sello, sí. Incluso había gente muy colorista ahí y él no era de usar el color mucho, no, no era colorista. Eso digamos, lo más interesante eh, de que yo puedo decir. Para mí fue una experiencia riquísima, yo la disfruté mucho. Eh, y además hice muchas cosas. El método de él, que un poco lo hacía con todas las personas que allí llegaban, eh, le ponía un bodegón ahí, siempre es la jarrita esta del café, esas antiguas de Sí, las aluminio, azules sí, no, y verdes. unas plateadas Ajá, ahí de va. aluminio, una cafetera y un cacharrito ahí, dos o tres cosas, y bueno, y ahí dibujar. Y te daba un papel espantoso, papel común, medio satinado, los de antes, lo que se usaba en el liceo, y un lápiz. Y ahí la gente trabajaba como le venía, como podía, como podía. Después, en segunda instancia, te daba una crayola. Hacer lo mismo con una crayola de esas Goya, las gorditas. Ahí va. Después te daba otro color, y después te daba el blanco, y te daba una gilet para rasquetear el trabajo. Hasta que te decía, bueno, ahora tú haces lo que quieras, sos tú dialogando con tu dibujo, y lo demás no importa. Y ahí arréglate como puedas. Y ahí te podía venir un vacío, no sabías qué hacer. En una oportunidad yo no sabía qué hacer, entonces me hizo tomar un papel y buscar blancos. Entonces yo recorté pedacitos de blancos, ¿no? Y empecé a colocarlos y a pegarlos, un collage con blancos. Ahí uno descubre que buscando en revistas, papeles y demás hay Infinidad infinitos blancos, de ¿no? paletas de blancos, ahí Claro, va. entonces yo llené una hoja así como esta con blanco. Después hice otra con negros. Y bueno, y después hay que empezar a trabajar en función de lo que uno Claro. sienta
Y ahí viene la dificultad. Y es más o menos, yo no me acuerdo cómo fue que continué, pero bueno, otra instancia era un plumín, el plumín y tinta china, Ajá. ¿no? Y yo con el plumín nunca pude manejarme porque es tan finito y se me abrían las puntitas. Y finalmente utilicé las lapiceras con las cuales aprendimos, la gente de mi generación aprendió a usar la tinta con estas lapiceras, ¿no? Claro. Ahora no existen más, pero Sí, pero yo tengo vos seguís muchísimas, trabajando yo trabajo con esa pluma. no trabajás ni con lápiz ni con No. carbonilla, trabajás con Bueno, eso. Cuando es, tengo por trabajos a ejemplo, lápiz, ajá. tengo trabajos a lápiz. La carbonilla es muy sucia, hay que tener ¿Y mucha cómo? experticia, no sé cómo trabaja la Sí. gente, cómo iluminan con la carbonilla, es una maravilla. Pero no sé cómo evitan que se ensucie el papel. Capaz que nos saltamos como mucho, pero ¿cómo justamente saltás? O mejor dicho, haces todo ese pasaje que dentro de eso obviamente hay muchos años, Hay muchos de lo años. que es bodegones, todo lo que estás contando, al estilo, Raquel, que has encontrado en este momento y con el cual vos te sentís cómoda. Sí. Y que supongo que seguirá teniendo en parte el sello de lo que hablábamos, ¿no? Sí. Eh, bueno, te decía que vino la instancia del plumín. Y hay una cosa interesante cuando uno trabaja en este sentido que no soporta el papel sucio, ¿no? Sí, ahí está el cuidado como de un escolar de no Sí. ensuciar, ¿no? Y el tema, aprender a trabajar con la mancha es muy difícil porque la mancha es la mancha y como que no obedece a la voluntad de uno, ¿verdad? Exacto. Entonces con ese afán de limpieza, yo soy una persona bastante prolija, utilicé el Rapidograph durante un tiempo, porque el plumín se me hacía una mancha, caía una gota de tinta y ya era insoportable aquello, ¿no? Hoy con esa mancha yo hago un dibujo. Por eso, Entonces, pero utilizar son esa, años, son el muchos años, accidente, sí, sí, exacto. sí. Entonces, para que todo estuviera impecable, yo utilicé y tuve cantidad de Rapidograph, que dan un trabajo, porque es más tiempo el que te lleva limpiarlo que el tiempo de repente que estás dibujando. Porque después que termina uno el trabajo, hay que lavar Todo, todo, sí. todo, todo. Y si ese filamento se rompe, hay que tirar, no sirve más, se puede renovar la punta de la lapicera, ¿no? Este, y entonces ahí uno lograba un trazo limpio, neto, ¿verdad? Hasta que, no me acuerdo cuándo empecé a usar la lapicera La famosa, claro. exacto. Además la lapicera te permite hacer una cantidad de cosas. El trazo es diferente, no sé, te puedo mostrar. A ver, acá, mira. Sí, capaz que acá, acá, acá. Acá. Este es a ver. ¿Ves que acá hay manchas? Sí. Yo te muestro acá, a veces. A veces se porta mal la pluma, ¿ves? Sí, ahí podés Yo hacer. puedo, si yo aprieto, Es el trazo ¿no? grueso. El trazo se hace más ancho y a veces salen cosas que no están. A ver. Yo puedo meter dedo también acá, hacer cosas así. Muchas veces no sale nada, ¿verdad? ¿Cómo te animás a meter dedo Claro, con eso que entonces, decís? bueno, muchas veces no sale nada y hay que. Pero este papel es un papel que permite, ese es el papel Arches de un gramaje alto de 300, un papel muy noble
Por los Y, por la porosidad, claro, ¿no? y yo lo uso para muchas cosas. Es decir, aprendí a alargarme, si se ensucia, ¿no? Y a veces se puede recortar y hacer un collage con una parte de este Sí, dibujo. por acá tenés un Sí, collage. por ejemplo, aquella obra, esta que está acá en la pared, eh, es una especie de damero, ¿no? Ujú. Y ahí hay cuadrados que son restos de otros dibujos, que acá yo los guardo todos, ¿no? Y he trabajado muchísimo con eso, ¿no? Y un día descubrí, después voy a mostrar la obra, muchas cosas son accidentes que después se incorporan como parte Como parte de una del especie arte, de una sí. especie de estilo, ¿no? Ujú. Eh, Como que hasta te empieza a gustar y lo empezás a sí, aplicar. una vez, yo después voy a mostrar ese dibujo que inclusive el original lo tengo en mi poder. Hice una serie de figuras y no me acuerdo por qué una figura quedó muy al borde, ¿no? Porque obviamente hay que trabajar, hay que dejar bordes determinados, ¿no? Y la figura había quedado muy arrimada, ahora no sé, muy arrimada al borde, ¿no? Entonces yo no sabía cómo resolver aquello porque todo el resto del dibujo me interesaba. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió? Ajá. Poner un papel de la misma calidad, blanco, y le terminé de dibujar un personaje, le terminé de dibujar el brazo, ¿no? Pero ¿qué hice? A ver si acá hubiera un... Este es el mismo papel, tenía un papel más largo que tomaba todo Sí. el alto del dibujo, ¿no? Acá yo continué acá está, no sé qué pasa con eso. Así, ¿no? Y acá el personaje. Ahora, no sé, se está portando mal la pluma esta, ¿no? Yo le di continuidad acá y lo pegué sobre un MDF, Ujú. ¿no? Que es toda una tarea también compleja. Y como este añadido se notaba mucho, con otra herramienta que yo uso mucho que está acá, que es una trincheta mínima, corté todo, todo el papel quedó cortado de esta manera. ¿Ves cómo queda esto? Con puntitos. Ujú. Esto yo lo veía en las fotografías antiguas, que los bordes de la fotografía tenían unas rebabas muy Sí, lindas. sí. Bueno, entonces yo ¿qué hago? Este, lo uso muchísimo. A partir de este defecto, que quedó muy bien, como una costura, quedó en el papel, ¿no? Y entonces amplié, le di la dimensión que yo necesitaba. Bien, Y a lo partir de ahí agrandaste. empecé a trabajar con eso. Tengo muchas obras, por ejemplo, esta obra está toda cortada y está toda unida, está cortada así, de esta manera, ¿no? Está marcada previamente, así, es un trabajo así. Tengo una línea que la marca, por ejemplo, así. Entonces voy pinchando el papel, ¿no? Esto se me ocurrió a partir de ese tema, ¿no? Que les cuento. Y cuando todavía no, porque ya da Sí, más sí, sí. trabajo, porque hay que tener mucha paciencia para esto, ¿no? Entonces, Ajá. hasta que el papel se puede cortar, ¿no? Y queda estupendo. Es que queda este Claro, borde exacto. así y entonces se puede unir perfectamente con un pegamento especial y eso me permitió a mí
utilizar zonas del dibujo que me parecían interesantes y eliminar las que no quería. Porque el pegar encima es muy infantil, me parece muy, muy elemental, ¿no? Entonces yo lo que quería era que quedara, Claro. la unión quedara así y que se sintiera. Que Y se al ve. punto que en algunos dibujos donde no había este corte, yo lo disimulé, yo lo simulé pinchando el papel y parece un corte, pero no es. Qué buena técnica. Sí, sí,